¿Cuáles son las claves para hablar bien y para hacerlo de manera efectiva en público? Pues algunos de los trucos podemos encontrarlos en un libro del que vamos a hablar a continuación. Ya lo hicimos hace unos días con uno de sus autores, aquí en Buenos Días Canarias, el actor Pedro Mari Sánchez, pero son dos las personas que están detrás de La Palabra Mágica. Raquel, además un libro, buenos días compañera. Buenos días. Cuyas ventas van viento en popa. Bueno, van estupendamente bien y no me extraña nada porque yo he de confesar que a veces dicen, oye, pues trabajando en la tele y demás, ustedes no tendrán ningún miedo a hablar en público. No, mentira, los tengo todos, porque una cosa es expresarnos aquí y otra es cuando muchas personas te están mirando, por ejemplo en el teatro, en un discurso, pero incluso, yo qué sé, en una boda. Y para eso, como bien decías Marta, este libro es fundamental porque lo han escrito, como bien decías, el actor, que vamos, de proyección de la voz o de interiorizar un discurso, no puede saber más, que es Pedro Mari Sánchez, y Ana Martín, que además es periodista y escritora y además también sabe de discursos, pero tanto institucionales como ficticios, porque es una gran escritora. Yo he estado hojeando este libro y la verdad es que es maravilloso porque te dan técnicas reales, porque la verdad es que viéndolo y hablando con ellos, Marta, ellos decían, oye, qué maravilloso sería poder expresarnos como queremos y no como podemos, porque a veces los nervios te traicionan o querer decir más de la cuenta. Eso a mí me lleva, yo lo llevo mal. Yo quiero decir mucho y a veces como que pues no te sale todo, ¿no? Saber estructurar el discurso, todo eso tiene sus trucos y esos trucos están aquí, pero ellos nos los van a contar, vean. Yo trabajo con la palabra en el sentido sonoro, para hacerlo armónico con el significado de las palabras. Y ella trabaja con la magia del relato, con lo cual la palabra y mágica... Y mágica también porque la palabra tiene el poder de construir mundos, sí, y de destruirlos también. No solo es un manual, como decimos nosotros, para aprender a contar y a contarse y adquirir elocuencia, sino que intentamos también que esté presente la palabra como espacio de convivencia, porque creemos que ahora más que nunca es necesario. Cuando se aprende a hablar, conscientemente quiero decir, se aprende a escuchar de verdad, porque tienes que tener la referencia lógica de tu sonoridad. Es decir, no se trata de aprender a hablar como bonito, no, al contrario. Es hablar como naturalmente somos nosotros, con el ritmo y el sonido de nuestra procedencia, nuestro nivel cultural, nuestra zona geográfica. La palabra propia es la que tenemos ahora nosotros. Estamos en una conversación distendida, normal, donde hablamos con una lógica sonora total. No hay disonancia entre lo que decimos y cómo lo decimos. Es fácil entendernos. Pero si nosotros de repente nos sentimos observados, tenemos que ponernos a hablar en público ante una audiencia, no solo es que cambiemos nuestro relato, es que además empezamos a relacionar mal tonalmente las palabras. Y acentuarlas incluso acentuarlas mal, a gestualizar de una manera extrañísima. Y esa es la palabra aprendida, es decir, es como un poco una palabra externa, ajena a nosotros. Lo que enseñamos cada uno en nuestra parte del libro es a que la palabra aprendida, la pública, ya sea como profesor, un político, un padrino de una boda, de un bautizo, en una entrevista de trabajo, que esa palabra nos salga igual de fácil, de natural, con la misma lógica sonora y el mismo relato coherente que cuando estamos hablando entre nosotros de una manera distendida y normal. Y el objetivo siempre que perseguimos es que sea fácil, natural, no artificial. Conseguir hablar como se quiere y no solo como se puede es maravilloso. Es poner tus aptitudes en lo máximo y ya con eso, ¿qué más quieres? Pues ¿qué más quieres, no? Poder hablar como queremos y no solo como podemos, sino tener esas herramientas para que nuestro discurso llegue. Y también para saber qué discursos son reales o no, porque estamos tan acostumbrados a tantos discursos diarios, políticos o discursos científicos, que al final si controlamos el relato, también sabemos el relato que nos llega. Y para relatos bonitos que hay que mencionar y que hacerles especial relevancia, creo yo, en Canarias y en todo el mundo, creo que tendríamos que hablar, que la semana pasada se me
se me hizo tarde, se me quedó, es de Jane Millares, ¿no? De la gran artista. Entonces, en esta sección de las artes plásticas, hoy quiero dedicarla a Jane Millares, que ya nace en 1928 en Gran Canaria. Falleció la semana pasada y, bueno, es una de nuestras grandes artistas, pero antes que nada hay que explicar el contexto en el que vive Jane Millares, porque ese va a definir también sus obras. Tenemos que decir que ella nace en esa familia maravillosa y talentosa que son los Millares. Su padre y su madre les alientan, además son ellos los que les primera educación y demás se las dan ellos, pero es una familia que va a ser muy perseguida, incluso antes de la Guerra Civil y también por la Iglesia. Es decir, antes de los 8 años, a los 8 años Jane Millares ya ha vivido lo que es un exilio, va a vivir la persecución durante toda su vida y eso le van a llevar a toda la familia a una precariedad brutal, una precariedad y una pobreza que va a hacer que no tengan los recursos necesarios como para, por ejemplo, las enfermedades que se van a llevar a su hermano con tan solo 20 años y luego ella va a perder también a un niño, Agustín, a los 3 meses. Eso es muy importante en su obra, por eso se los cuento, y además también es muy importante en su obra su identidad canaria. Estas obras que vemos, los gánicos, pues siempre se han marcado a Jane en esa corriente indigenista. Ella estaba muy concienciada con nuestro pasado guanche, con nuestra identidad guanche, y lo va a plasmar en sus lienzos. Pero es verdad que el indigenismo en Jane Millares tiene algunas características antes de los años 60 o después. Antes de los años 60 ella también es una apasionada del mundo egipcio, entonces esas mujeres, mira, van a ser volumétricas, pero en realidad como muy, además, sí, ¿no? Perfiles y líneas rectas. Eso va a cambiar. Mira, esto es del 72, el Gánigo de la Paz, ya es mucho más redondeada, más volumétricas, el uso del color es diferente. ¿A qué nos alude esto? A la escultura, porque ella también hace bustos, también va a hacer escultura. Es una artista. Bueno, es una artista grandísima con una dimensión tan grande que a mí no me da tiempo en unos minutos, así que también quería hacer alusión al libro de Laura Teresa, que lo tenemos aquí, porque la verdad para hacernos, de Laura Teresa García Morales, para hacernos bien, para saber bien cómo es la dimensión de Jane Millares, porque también hay que poner en valor la gente que investiga, porque nuestros artistas canarios están pocos investigados. Esto debería darse en los colegios, Marta, todo el mundo tiene que saber quién fue esta artista. Bueno, continúo. Ella va a hacer esos volúmenes, los va a ir llevando cada vez más. Mira, aquí queríamos llegar, para que veas cómo va cambiando ese indigenismo en Jane Millares. La primera es de 1957, la segunda es de los 90 y la tercera, ya sin niño, es del 2009. Se llaman Arrorró, las 3. Entonces, bueno, ahí podemos ver cómo está presente su hijo. Este es un busto de su padre. La familia en Jane Millares es tan importante que por eso no se va de Gran Canaria. A ella, su hermano, que está triunfando en Madrid, le dice, vente a Madrid, Manolo Millares, y ella no se va. Para ella, Gran Canaria, la tierra, el arraigo y la familia es fundamental, pero no es ajena a lo que está pasando en las vanguardias. Mira, por ejemplo, no llega a la abstracción, es esquemático, es cubista, pero esto es el bombardeo en Bahía Cochino. Es una persona con una gran intelectualidad y también compromiso social. Así ve ella, por ejemplo, estos acontecimientos bélicos. Y mira, este sigue siendo un perfil de su padre, pero ella lo va a llevar a la abstracción. Esta depresión de cuando muere su padre le lleva también a algo más monocromo, blancos y negros. Y en el centro hay como una especie de desechos, como si quisiera ser una ciudad devastada. Y esto, que a mí me recuerda mucho al surrealismo, porque parece tejido neuronal, ya vemos que introduce cuerdas, hay como una tercera dimensión y figuración por detrás, son abstractos de 2011. O sea, Jane Millares está pintando pues desde ese indigenismo antes de la década de los 50 y va a llegar hasta la abstracción, va a llegar a una abstracción lírica, va a llegar a una abstracción y a una figuración cubista. Entonces, es tanta su dimensión que no me da tiempo de abarcarla. Y creando prácticamente hasta el final de su vida. Hasta el final de su vida y influenciando. Y además, ella es la primera mujer en Canarias que expone de forma solitaria, en solitario, en el Museo Canario, que es una referente, es una de nuestras referentes y es fundamental reivindicarla cada vez que podemos. Y bueno, hoy no te voy a decir, y este domingo, que sé que estás esperándolo, pero este domingo no hay Canarias de Escultura por la programación, pero sí les puedo adelantar una cosa, Marta, que además tú tampoco sabes, creo que te va a llevar una sorpresa, pero es que estamos trabajando para la próxima semana que se cumple el centenario del nacimiento de José Saramago, ese gran escritor enamorado y residente de la isla de Lanzarote, y le vamos a hacer desde el Canarias de Escultura un gran homenaje para el que estamos trabajando ya y que llegará incluso antes de
el domingo que viene. Y que no nos vas a contar nada de ese homenaje. Bueno, que va a ser precioso, por supuesto, y que va a ser muy interesante, ¿eh? Porque vamos a escuchar, bueno, desde, pues estaremos con Pilar, estaremos en su casa, estaremos en Lanzarote, y bueno, es que Saramago emociona solo nombrarlo, creo yo, y emociona el amor que le tenía también a esa isla de Lanzarote, bueno, y por ende a Canarias. Pilar del Río, su mujer con la que se estableció en la isla de los Volcanes hace ya muchísimo tiempo. Pues nada, estaremos pendientes de ese homenaje, Raquel. Gracias. Una semana más, nos vemos el próximo día.